a donde la cristiandad quiere hacerse parte del proyecto político, económico, cultural del imperio. Hay toda una filosofía, una pedagogía, una estructura cultural política que expresa y establece estos antivalores y principios, porque lo que dirige sus sentimientos, sus acciones, sus valores es la mente. Y cuando la mente no es una mente transformada por el Espíritu Santo y la palabra, es una mente secular, carnal. Mi tesis teológica es que la iglesia sufre hoy ante esta amenaza de la postcristiandad porque rechaza el lugar legítimo que ha tenido en toda la historia cristiana. Bienvenidos a Escuela de Pescadores. Saludos, queridos hermanos, qué alegría estar con ustedes en otra edición de su podcast, Escuela de Pescadores. Cada semana tenemos algo muy especial y en el día de hoy formulamos unas preguntas que me tienen a mí entusiasmados. En medio de una sociedad poscristiana, ¿qué lugar tiene la iglesia? Estamos acercándonos a una fecha en que ya la iglesia no tiene importancia en medio de la sociedad. Se avecina la muerte de la iglesia cristiana. Para hablar sobre esos temas hemos invitado al doctor Sullivan, que ha estado con nosotros ya en múltiples ocasiones y cada vez que él está con nosotros, ustedes se reaccionan de manera entusiasta, con comentarios, con preguntas, me escriben en lo personal, recibo textos felicitándonos por el programa. Así es que ya el doctor Sullivan es parte de la familia de Escuela de Pescadores y en el día de hoy es nuestro profesor. Doctor, qué alegría tenerle en casa. Bueno, gloria a Dios y un privilegio nuevamente encontrarnos en este diálogo, sí, reflexionando sobre nuestra fe y la misión de la iglesia. Gloria a Dios. ¿Cómo le ha ido en los últimos años? Ya hace que como un año más o menos. Un poquito más de un año. Que estuvo Dios acá. mediante, pero bien ocupado, bien de salud e intentando ser fiel a servir a nuestro Señor. Gloria a Dios. Hemos hecho muchas cosas durante ese pasado año y el podcast sigue creciendo y sigue alcanzando gente en todas partes del mundo. La reacción de Europa es extraordinaria. Suramérica, Centroamérica, el Caribe, Norteamérica. Estamos muy contentos con lo que Dios ha estado haciendo en Escuela de Pescadores. Es que el pueblo de habla español es como arroz blanco, está donde quiera. Sí, es verdad, eso es verdad. ¿Cuál es la misión de la iglesia en medio de una sociedad postcristiana? ¡Wow! ¡Qué pregunta! Primero, yo creo que la tarea es una de reflexión interior. A preguntarnos y a reconocer que hoy la iglesia cristiana se encuentra en un nuevo contexto, con nuevos retos y peligros ante la identidad, lugar y misión de la iglesia. Y creo que parte de esa tarea es una nueva concientización del momento y el lugar que se encuentra la iglesia. Y entonces creo que esa reflexión, mirarnos y no asumir que las cosas no han cambiado o han cambiado solamente un poco y podemos seguir viviendo como iglesia, como lo hemos visto, lo hemos entendido por los últimos 40, 50 años. Doctor, cuando hablamos sobre la secularización de la iglesia, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando, yo lo describo de esta forma, es como la iglesia consciente e inconscientemente se va acomodando a los valores y estilos de vida de la sociedad no cristiana, lo que llamo la sociedad secular, que nos rodea, y es la sociedad y el mundo que nos ha definido desde que nacimos, porque lo que forma quiénes somos, nuestra cultura, nuestros hábitos, nuestros valores, nuestros principios, es la formación de nuestro pensar que ocurre a través de los medios, la sociedad, pero a través del medio educativo, que la función secular la desempeña el Estado
a través del proceso educativo pedagógico. Y entonces, desde kinder hasta la high y siguiendo a la universidad, lo que se está dando es la construcción y formación de una visión de mundo secular y en muchos casos anticristiana. Y eso ha sido la fuente de mayor influencia en nuestra formación, en lo que llamamos nuestra cosmovisión del mundo. Cómo nos vemos, nos entendemos y nos ocupamos en el mundo. Eso ha sido primordialmente definido por las estructuras educativas y culturales y políticas en el mundo que nosotros estamos parte. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. El mundo intencionalmente redefine estas cosas, ¿o esto ha sido un accidente? No, muy intencional, muy intencional. El mundo, bajo el señorío del pecado, del enemigo, es muy intencional. Hay toda una filosofía, una pedagogía, una estructura cultural política que expresa y establece estos antivalores y principios. Entonces no es un accidente, no es accidental. Y ocurre porque hay una mente maestra detrás del mundo. ¿Estamos hablando de demonios, estamos hablando del diablo o estamos hablando del ser humano realmente? Estamos hablando partiendo del supuesto cristiano bíblico. Estoy partiendo del supuesto que somos pecadores y que esa misma naturaleza del pecado en la buena creación de la imagen de Dios en el ser humano es la que contribuye y se expresa porque es pecador en antivalores en todas las esferas de la vida, parte de la misma naturaleza pecaminosa del ser humano. Y la influencia del diablo no se puede negar. Bueno, seguro, el diablo y el pecado, eso van acompañados. Van de la mano. Sí, sí, pero hasta cierto punto creo que diablo tiende a veces en algunos círculos reducir o limitar. Simplificar mucho. Exacto. Es decir, que el pecado, la condición de pecado es la más clara forma bíblica de expresar la relación del ser humano en relación a su creador, que ha creado esa separación. Esa secularización de la iglesia. Hábleme un poco sobre la historia de esa secularización, cuándo comienza y cómo se ha estado expresando. Bueno, primero diría que se comienza con el día de Pentecostés cuando se establece una nueva comunidad que no existía antes de Pentecostés. Existían las instituciones políticas imperiales, sociales, culturales, ¿verdad? Y existían las instituciones religiosas, en este caso de Israel. Pero entonces en el día de Pentecostés se da nacimiento a una nueva institución y una nueva comunidad que se llamaría iglesia. Cristo cabeza, el Espíritu Santo capacitador y director de esa nueva comunidad. Y es la presencia de esa nueva comunidad que va a crear las condiciones y las tensiones y las contradicciones entre la relación de aquellos que componemos la iglesia, cuerpo de Cristo, en relación a las instituciones religiosas, en este caso primordialmente judía, y las tensiones y los problemas creados por el imperio. Y la iglesia se encuentra entre instituciones imperiales, culturales, políticas, sociales y instituciones religiosas, también con su carácter imperial. Entonces, la iglesia primitiva se encuentra que la sinagoga, el Sanedrín los persigue, los ponen en la cárcel, no hablen de Jesús, cállense. Y esa nueva comunidad dirigida por el Espíritu Santo responde a quién no es necesario obedecer, a los hombres o a Dios. Ya se manifiesta el conflicto, la tensión. La pregunta ocurre temprano en la iglesia. En el inicio de la iglesia. ¿A quién tengo que obedecer? ¿A quién tengo que sujetarme? Y la iglesia fue perseguida. Yes. Y es perseguida por casi 300 años, porque es una amenaza a las instituciones religiosas
politeísta del imperio o judía. De ambos lados. De ambos recibe lados. persecución. Sí, porque representa una nueva comunidad, un nuevo concepto de Dios y su relación salvadora de gracia con el ser humano. Entonces se la echa de los dos lados. Por 300 años está en esa persecución. ¿Esa persecución de alguna forma amaina, disminuye cuando surge la figura de Constantino? ¿Tuvo algo él que ver con todo esto? Seguro, y Constantino se encuentra en una crisis de la división del imperio. La crisis política. Entre Oriente, Occidente. Y en preparación para resolver ese conflicto político en el Melbourne Bridge, en las afueras de Roma, dice que hay una visión que él tiene en el cielo y una voz que le dice, con esto vencerá. Y él ve, dice y cuenta, el Señor, el símbolo de la cristiandad, la cruz. Y él toma y le pintan los uniformes en las almas, esto a sus soldados, porque le dice, con esto vencerá. Y cuando sale a pelear, y ahora se me olvida con el general que está afuera esperándolo en el puente Melbourne Bridge, aunque el ejército del opositor era más grande, él gana. Él gana la victoria, establece su poder absoluto sobre Roma y le atribuye, dicen los historiadores, le atribuye la victoria a la religión de estos cristianos de la cruz. Y ahí él entonces ve también, porque hay razones no solamente espirituales, hay razones políticas, que nos indica que el cristianismo se ha regado por todo el imperio. Y ha tenido a raíz de esa experiencia. No, anterior. Desde antes. Y entonces él ve que uno de los elementos que puede servir la unidad del imperio de Oriente y Occidente, de Constantinopla y Roma, es esta nueva religión. Él entonces, en el Edicto de Milano, en el año 24-25, él declara... En el año 324, 325, más o menos. Y sí, okay. A veces confundo esa porque hay unas varias... Pero durante esa época, él declara, legaliza la cristiandad. La declara religión legal. Hasta ese momento el cristianismo no había sido oficialmente legalizado por nadie. Perseguido. Ilegal. Pero se estaba extendiendo. Se expandía, extendiendo. No había parado de crecer. Sí, así que no es Constantino quien hace que el cristianismo crezca. No. Tertuliano escribiendo al emperador, no Constantino, pero a otro le dice, miren, porque ustedes nos persiguen y nos matan. Nosotros somos buenos ciudadanos. Nosotros respetamos el gobierno, pero ustedes nos tienen como mártires. Y le escribe y le dice al emperador, pero usted no se ha percatado que la sangre de los mártires es la semilla de la iglesia. Aleluya. Nosotros vamos a crecer. Entonces Constantino más adelante se da cuenta y ve, no solamente por razones espirituales de una visión, es intenciones políticas de poder. ¿Piensas que las intenciones políticas tenían más fuerza que sus experiencias espirituales? Bueno, yo no pudiera medir la una contra la otra, las dos están presentes, porque no podemos negar el señorío de Cristo en la historia y los eventos humanos. ¿Tú crees que esas experiencias fueron reales o se las inventaron? No, yo creo que son reales. Sí. Ahora, ¿cómo esa experiencia real se va a aplicar a la vida de Constantino es otra cosa? Él no se bautiza como cristiano hasta 2 o 3 días antes de morir. Reconociendo que ya estaba por morir, pide bautizarse como cristiano. Y durante esos años, él servía como el sumo sacerdote de las religiones paganas en el Imperio Romano. Entonces, esos datos... Hay interrogantes sobre su consagración. Seguro, pero el único que conoce es el corazón del hombre. Solo Dios. ¿Tú crees que esa experiencia le hizo bien al cristianismo o nos hizo mal? Creo, como he visto en la historia de la iglesia, ambos. Fue una bendición del cese de persecución, de martirio a la iglesia, pero también le presentó unos grandes peligros. La iglesia inmediatamente
asume los estilos de vida de jerarquía de poder que se exhibía y conocía en el Imperio Romano. Ahora se trasladan por la iglesia, a la iglesia tomar esas estructuras de poder, ¿verdad? Se intensifica entonces la secularización. La secularización del imperio, las propiedades, los templos, el dinero que da el gobierno. Entonces hay una asimilación, que yo llamo la secularización, con ese primer evento histórico de lo que yo llamo la nacionalización de la cristiandad, a donde la cristiandad quiere hacerse parte del proyecto político, económico, cultural del imperio. Y se une con esa agenda y le reconoce al Estado identidad divina, escogido de Dios, porque el Señor es el que pone y dispone los reyes. Y el Estado, en una relación con la iglesia, le reconoce y le atribuye autoridades y función a la fe cristiana. Ella en un compacto entre los dos, ¿ve? Entre el Estado y religión. Pero al reconocer que Dios es el que pone y quita reyes, eso es una cosa. Otra cosa es decir entonces ese rey tiene autoridad espiritual o tiene poderes sobre la iglesia. La iglesia llegó a aceptar, digamos, en el caso de Constantino o el que fuera que tenía autoridad e influencia en la vida de la iglesia y en las decisiones de la iglesia. Sí, porque es instrumento de Dios. Okay. Entonces, esa es la primera evidencia de evento de la secularización, lo que estoy llamando secularización, sí. Que historiadores llaman también la nacionalización de la cristiandad. A donde ahora la identidad nacional del imperio, a través de hasta el siglo IV, V, es la religión del Estado. Y entre los peligros, la iglesia ahora se convierte en protector del Estado, el que ahora va a perseguir y matar a aquellos que no reciben la religión cristiana. Porque esa es la religión de esta nación, de este imperio. Y vemos que después que llegan los bárbaros y atacan y destruyen la ciudad de Roma, los que asumen el desempeño político-cultural de lo que quedó de los rastros del imperio es la iglesia. La iglesia asume el desempeño político. ¿Es en ese momento en que ocurren las famosas cruzadas? Eso viene más tarde. Eso viene más tarde. Pero parte de eso, de esa exhibición de poder, de conquista de poder de control, son las cruzadas. Y en las cruzadas se va a dar el fenómeno. Por ejemplo, en una de las cruzadas tienen que tomar a Constantinopla, ¿verdad? Y los que están gobernando a Constantinopla son cristianos. ¿Y quiénes son los que van a pelear y matar a esos cristianos? Otras cristianas de Oriente, de Occidente, de Roma. Eso se parece a lo que sucede hoy cuando cristianos de distintos bandos asumen compromisos con distintos grupos políticos. Y de repente alguien dice, ser de aquel partido es no ser cristiano. Bueno, usted lo ha dicho, eso mismo es lo que estamos viviendo. Sucede lo mismo. Porque en la historia se van a dar por lo menos 5 o 6 diferentes etapas del nacionalismo de la fe cristiana. Y vamos a ver los desastres, lo triste. Por ejemplo, cuando Lutero, que es uno de los otros pasos de la nacionalización. Cuando Lutero en la Reforma Protestante se da esa separación legítima, bíblica, ¿verdad? Teológica y necesaria, pero ¿qué sucede? Que al establecerse esta nueva comunidad, la que está representando al Estado es la Iglesia Católica Romana. Ahora Lutero, los protestantes, más tarde Calvinos y otros, se encuentran en tener que desempeñar acciones que responden al Estado. Entre ellos, protestantes van a matar a cristianos. Van a matar a anabautistas. Más tarde van a matar a arminianos. Van a matar a los neumáticos, porque entre los primeros grupos de la Reforma Protestante había un
pequeño grupo llamado neumáticos que decían, Lutero y Calvino son muy católicos, nosotros no creemos en credo, no creemos en confesiones, nosotros somos dirigidos directamente por el Espíritu Santo. Y esos líderes, ahora que representan no solamente la iglesia, representan una nueva situación política, social y cultural en Europa. Ellos deciden que esto es una amenaza a nuestro proyecto protestante porque rechazan credos. Nosotros creemos en credos como protestantes, credos, confesiones, no tradición, no, son católicos. No, esto va a destruir nuestra unidad. Y entonces en la historia, bajo ese nuevo nacionalismo que incorpora su función eclesiástica con la cultural y política, ahora no podemos negar, como el Señor ha dicho, nosotros estamos en el mundo, pero no somos del mundo, nosotros somos, que en inglés usamos resident aliens, somos residentes extranjeros. Nosotros tenemos una tarjeta que dice, yo estoy aquí como extranjero, yo represento otro reino. Y nosotros estamos, el Señor los pone de una forma distinta. El creyente y la iglesia, en medio de nuestra sociedad y mundo que vivimos, nosotros somos embajadores de Cristo. Y como embajadores, yo no soy llamado a envolverme y decidir la política del país a donde yo me encuentro. Yo represento las autoridades y la visión de otro Señor. Por eso soy embajador. Yo no soy natural aquí. Mi relación con este lugar es muy distinto. Y a veces hemos olvidado, y esa es parte de la secularización de la identidad del creyente y la iglesia en medio de la sociedad secular que vivimos. Regresemos por un instante nada más, nuevamente allá a la época de Constantino. Oigo a menudo el término concordato como algo que sucedió en aquel momento. Explícame ese concordato. Sí, esa es la palabra que estaba buscando ahorita. ¿Ah, sí? Es concordato. Concordato. Y vemos que ese concordato es un acuerdo entre el Estado secular y la iglesia, no denominación, no un concilio o la iglesia como institución, a donde llevan un acuerdo de esta es la naturaleza de su función, dada por Dios. Y esta es la función y la relación de la iglesia a este Estado. Entonces, ustedes van a proteger y respetar el desempeño y lugar importante de la iglesia, que ella desempeña para el bien de la sociedad, y nosotros reconocemos, según Pablo, especialmente en su carta a los romanos, la responsabilidad de respeto y apoyo al Estado. Eso se llama un concordato. Cuando vemos la época de la conquista española en América Latina, Argentina, Chile y otros países en América Latina todavía tienen concordatos entre el Estado y la iglesia, a donde respétanos, danos nuestro lugar y qué es el desempeño que debemos de tomar para el bien de la sociedad. Y nosotros reconocemos y apoyamos el Estado. Tenemos países en el día de hoy donde alguna determinada religión es oficialmente la religión del país. Eso en el ambiente cristiano y en el ambiente no cristiano. Dejando de ya en la historia a Constantino y permítame dirigirme a usted. Ahí en los comentarios usted puede dejar su comentario con respecto a lo que estamos hablando en el día de hoy. Gracias porque regularmente los comentarios que dejan son tan respetuosos y tan bonitos, aún cuando se pueda diferir. Usted puede tener preguntas, usted puede tener opiniones o usted puede contarnos algo de su experiencia con respecto a estas cosas que estamos conversando con el profesor, el doctor Sullivan. Sullivan, llegamos al siglo XX. El siglo XX es el siglo en el que usted y yo vivimos más tiempo, más que lo que estamos viviendo ahora en el siglo XXI. Allá en el siglo XX, los años 60, sonaron como toda una revuelta
dentro de la sociedad, desde el hipismo hasta los pensadores muy fuertes que de alguna manera influenciaban a la iglesia misma y a veces me parece que influenciaron los púlpitos. Ese comentario, esa actitud de no hay verdades absolutas, llegó a nosotros, nos golpeó de alguna forma, nos influenció. ¿Es eso parte de la secularización de la iglesia? Oh, seguro. Y yo creo que algo que a veces el liderazgo de la iglesia ignoramos es el importante lugar y poder e influencia que tiene el discurso filosófico. Es decir, que la fuente de los grandes pensamientos de la historia han surgido de los filósofos. Entonces, por ejemplo, desde el siglo XVI, algunos dicen XVII, se va a dar lo que se va a llamar la ilustración de Enlightenment. Y el racionalismo, lo que va a determinar lo que es cierto y verdadero es la ciencia. Es la reflexión crítica, científica, medida. Y esa forma de organizarnos y interpretar nuestro mundo, dado por la universidad y los grandes filósofos de la época, van a seguir más o menos hasta en los 50. A donde la sociedad se define por la razón y la ciencia. Pero como resultado de la Primera y Segunda Guerra Mundial, ve que la ciencia y la tecnología, la razón, ha creado un desastre. La bomba atómica. Esto no puede ser la respuesta que guíe la sociedad. Confiar en la razón. Entonces, en la década que algunos filósofos identifican como en los 1950, 60, se va a iniciar la presentación de lo que se va a llamar la filosofía posmoderna. Y la posmoderna porque estamos viviendo desde el siglo XVI, en la época moderna de la Ilustración. Entonces dicen, no, hemos visto el daño, el peligro, el desastre de la modernidad, la bomba atómica, etcétera, etcétera. Porque de alguna forma nos hicieron creer antes de eso que la ciencia y la modernización resolverían todos los problemas. No va a haber pobreza, no va a haber enfermedad, la ciencia va a sanarlo todo y vamos a vivir en algo así, qué sé yo, ideal, un paraíso, un lugar de ensueño. De alguna forma, a mediados del siglo XX, ¿no te parece que la gente estaba decepcionada? Bueno, sí, vemos que esa decepción se va a dar no solamente en los círculos filosóficos que van a negar el carácter esencial de la razón y la ciencia, pero en la teología, siglo XIX, fines del siglo XIX, vemos Schleiermacher, el gran teólogo alemán, que se llama el padre de la teología liberal moderna, dice, no, la contribución de la iglesia no tiene que ver con esto de razón, tiene que ver con experiencias religiosas. Entonces, la teología le va a delegar, de la razón. Sí, le va a delegar a la universidad y a los filósofos estas tareas críticas del pensamiento. Lo nuestro es experiencias religiosas. Entonces, dentro de la misma formación de la teología cristiana, se va secularizando, porque va a separar y va a decir lo único nuestro es espiritual, que la tarea nuestra del pensamiento crítico de la fe, ¿ve cómo entendemos nuestra fe? No, eso no nos toca. Entonces se da el romanticismo y otros elementos a donde la iglesia se va acomodando al hecho que la que dicta la agenda y la relación de la fe cristiana con la cultura y el Estado son los filósofos. Están desplazando a la iglesia. Oh, seguro que sí. Y la iglesia lo está permitiendo. Sí, porque la iglesia y sus membresías, todos hemos sido formados como seculares. ¿Quién nos han formado nuestras estructuras sociales, políticas, cognitivas? La escuela. La escuela no representa los valores del reino de Dios nunca. O sea, tú estás diciendo que aunque el cristiano en su corazón sienta como cristiano, en su mente piensa secularmente. Y vive como secular. ¿Qué nos enseña Pablo en la carta de los Romanos capítulo 12? Especialmente dirigiéndose a los gentiles
en Roma. Miren, sus mentes requieren ser transformadas. Hay que Porque renovar. Pablo entendía que estos gentiles, ahora que han nacido de nuevo, su vida han sido formadas por los valores del reino, el reino del imperio romano, Sí, aquel pagano. reino. Entonces, ahora llegan a la iglesia y ahora note que el desempeño de la misión Jesús la describe a ser discípulos, porque no van a poder predicar a todo el mundo sin así ser discipulados, no van a ser misioneros y evangelistas sin ser discipulados. Es decir, que el proceso de la transformación de su mente tiene que ocurrir, porque lo que dirige sus sentimientos, sus acciones, sus valores es la mente. Y cuando la mente no es una mente transformada por el Espíritu Santo y la palabra, es una mente secular, carnal. Y esa mente es la que dirige los valores, las experiencias, las emociones que me gustan, lo que quiero hacer, lo que deseo. Viene de la mente y esa mente no ha sido transformada. Entonces asumimos que se crían en la escuela, en todo el mundo consumen hoy con todos los medios. ¡Wow! Que invaden la vida de nuestra niñez, nuestra juventud, nuestra adultez. ¿Quién nos está formando? La sociedad secular. Y mire qué triste. Nuestra respuesta a esa conversión, porque ahora la tarea es convertirlos, transformación de la mente, por la palabra y el Espíritu Santo. ¿Cómo intentamos hacerlo? Con la escuela bíblica, discipulado. Entonces, ante 5 días escolares, 12 años, vamos a lograr esa transformación con 45 minutos a la semana. ¿Y qué es el culto menos asistido entre oración, estudio bíblico? Entonces, ¿qué es el mecanismo, el medio que el Señor y Pablo, ambos, identifican como la instrumentación, el medio de lograr esa transformación de la mente? Es la palabra y el Espíritu Santo en el proceso de hacer discípulos, conociendo a Cristo que se conoce en la palabra, guiado e iluminado por el Espíritu Santo. ¿Y qué es lo menos? ¿A qué le damos menos atención? A las Escrituras. La iglesia vive en una sociedad posmoderna que niega a Cristo, niega el lugar de la fe, etcétera, niega la naturaleza absoluta de las Escrituras. Vivimos en un mundo que la Biblia no es una prioridad, analfabetismo bíblico de parte de la vida de la iglesia, porque somos seculares. Jesucristo no dedicó a ninguna otra cosa tanto tiempo como a enseñar. Maestro. Enseñó a sus discípulos, enseñó a las multitudes, enseñó a los seguidores. ¿Qué te parecería que son indicadores de la secularización de la iglesia? Ayúdanos a identificarlos. Sí. Primero, yo parto de esta premisa como teólogo. Y cuando miro, examino la iglesia en el mundo que vivimos y en el pasado, veo que ante el rechazo fundamental de la filosofía dominante de nuestro tiempo, la posmodernidad que ya está en transición a otras expresiones, asume y parte de la premisa que no hay verdades absolutas, que toda construcción de verdad es una construcción personal, íntima, psicológica, política. Otra vez es la filosofía. Exacto. Eso es lo que define el espíritu de toda sociedad secular, es la filosofía de la época. Entonces, ante ese rechazo de la autoridad, ¿qué nos define? Desplaza la Biblia. La Biblia no tiene ninguna autoridad. Entonces, ante ese desplazamiento del lugar que define la razón de ser de la iglesia en la sociedad, se despachó a la iglesia, porque lo que debe de dirigir la iglesia, su identidad y misión y propósito para el bien de la sociedad, se despacha, innecesario, es una construcción subjetiva, personal, religiosa. ¿Y qué sucede? Mi tesis teológica es que la iglesia sufre hoy ante esta amenaza de la postcristiandad porque rechaza el lugar legítimo que ha tenido en toda la historia cristiana, que se le ha reconocido el lugar y participación. Ahora se le desprecia. La iglesia entra en una época de crisis de identidad. ¿Quién soy yo como pastor
en este desprecio de las estructuras, de la universidad, de la escuela, del gobierno, de la cultura, etc., entra en una crisis de identidad. Y ante esa crisis de identidad, cae en una crisis de inferioridad, que ante el saludo, oh reverendo, pastor, y había, ¿verdad?, ese respeto en la cultura, en la sociedad, hasta en las instituciones teológicas. Wow. Hoy no. Entonces, ante esa crisis de autoestima, de identidad, del liderazgo que veo, la respuesta es, ¿qué tengo que hacer para ser aceptable? Pero aceptable no al Señor, aceptable ante los poderes de la cultura, los poderes políticos, de la comunidad y el mundo del cual yo soy parte y me encuentro. Entonces, lo que yo veo repetidamente, y aquí resalto el liderazgo pastoral, porque es aquellos y aquellas que el Señor le ha delegado la tarea de discipular y formar la iglesia y su misión. ¿Te parece que vocabulario juega un papel importante en estas cosas? Es que mi observación ha sido que términos quedan en desuso y ya hasta se siente uno privado, limitado a utilizar ciertos términos porque parecería que han sido difamados. ¿Eso es intencional también? Seguro, es parte del proceso de secularización, en muchos casos subconsciente. Por ejemplo, como ministro de la palabra, pastor, etcétera, voy a nuestras iglesias a predicar. Y cómo se ha abandonado el discurso bíblico teológico de la iglesia. Porque así como la filosofía, la ciencia, el derecho, tiene su discurso, su vocabulario que lo identifica como los medios que interpretan el mundo, es su vocabulario. Hoy la iglesia abandona, desconoce o rechaza su propio vocabulario bíblico-teológico. Entonces me presentan aquí tenemos el recurso. No es el pastor, no es el reverendo, no es el teólogo, no es el misionero, no es el anciano, no es el hermano. No. ¿Ve? Ese recurso, la secularización, el vocabulario de la industria, de la universidad. El Departamento de Servicios Sociales en Puerto Rico me invitaba con cierta regularidad a dar alguna charla o a tratar algún tema. Y siempre era presentado como recurso. El recurso invitado es el reverendo Díaz Pavón. Pero en la iglesia eso no sucedía. Siempre me presentaban como pastor o como predicador, como evangelista, como maestro, como fuera. Pero es verdad, hace unos años esa terminología comenzó de alguna forma a cambiarse y comenzaron a presentarme en conferencias, aún en campañas. Como recurso y me hacía sentir extraño, no porque me parezca que la palabra recurso es una palabra fea, pero hoy me creas más conciencia que nunca de que es verdad, de alguna forma el vocabulario va cambiando. El asunto, por ejemplo, de una conferencia para parejas. La secularización de nuestra identidad y relación. Murió la palabra matrimonio. Matrimonio desapareció. Es como si estuviésemos dando lugar a la posibilidad de que sean pareja, pero no matrimonio. Exacto. Es decir, por la crisis de identidad e inferioridad, el liderazgo, y acuso y señalo el liderazgo pastoral, las ovejas son víctimas de este proceso de la secularización. Porque aquí en el Señor le entregó la mayordomía de la formación en la fe y la vida cristiana es a la pastoral. Entonces, ¿qué sucede? Cuando la pastoral se encuentra en una crisis de identidad, por ejemplo, me encuentro a veces chocante la experiencia
he trabajado con varias iglesias en su proceso de selección de pastoral, etcétera, aconsejándole. ¿Y qué me encuentro? Hermano Sullivan, mire, llamamos a nuestro pastor. Ay, gracias, Señor, que la congregación ahora de nuevo tiene un pastor que le guíe. Ay, gloria a Dios, es un abogado. Eso es lo que nos... Es un psicólogo que lo que le da prestigio al pastor ahora que lo va a dirigir Es un título no religioso. No. es un secular, Secular, no, totalmente. secular. Secular. Que el orgullo no es que es maestro de la palabra, que es teólogo de la palabra, ¿ok? Que es proclamador del reino, de los valores del reino. No, el orgullo, que él tiene títulos como abogado. Él es maestro de la ley del Estado, del imperio. ¿Ve? Y él representa la visión antropológica, psicoanalítica del ser humano, que es bueno, pero no es pecador. Pero él va a guiarnos en nuestra formación espiritual. La crisis de identidad e inferioridad en el ministerio que sirve secularizar. ¿Y qué es lo que yo observo? Yo me pregunto y se me ha preguntado en estos últimos días y meses. Sullivan, ¿a dónde entonces tú ves la iglesia? Es que yo no veo el lugar de la iglesia. La iglesia se ha unido y se ha mezclado tanto con la sociedad y el Estado. ¿A dónde está la voz de la iglesia? Porque hablamos como congregaciones independientes o hablamos como organizaciones conciliares o denominacionales. Entonces lo que me parece es ¿a dónde está la voz colectiva bíblica que expresa la verdad, la veracidad de la palabra por el Espíritu Santo de la iglesia como un ente distinta a las estructuras administrativas eclesiásticas, Antiguo Testamento, Israel, Sanedrín, hoy concilios, denominaciones, instituciones que representan la diversidad de la iglesia y el Estado? Entonces, sigue la relación entre lo que vemos con Constantino, pero ¿a dónde está la iglesia que se encuentra cuestionando las instituciones religiosas que niegan a Cristo? Y el Estado, la cultura, que la iglesia tiene su propia identidad y lugar no negociable en este proceso moderno, posmoderno, postcristiano. Me parece que lo que la Escritura llama la iglesia y le da una identidad singular, única, esencial, como la expresión del reino de Dios entre nosotros, esperando su venida, alcanzando al mundo perdido. Esa voz singular, esa vida, esos valores, esos principios, esa cosmovisión de mundo ha ido desapareciendo, aunque la iglesia no ha desaparecido. Nadie podrá contra la iglesia. Aleluya. Como cuerpo de Cristo. Gracias a Dios. Esto ya en la etapa final de nuestro diálogo en el día de hoy, tengo dos preguntas. La primera es, ¿puedes identificar cuáles son los principales peligros que tenemos ante esta realidad, la secularización de la iglesia? ¿Cuáles son los principales peligros? Creo que yo volvería al hecho del postulado posmoderno central, que no hay verdades absolutas. Que al desplazar la autoridad singular de la autoridad y revelación de Dios en la Escritura, ya todas las normas y principios de la fe van descayendo, porque se desvalúa la veracidad y la importancia de las Escrituras. En este proceso de la iglesia acomodarse al mundo pone en peligro su esencia. Su esencia. Y lo otro es que analfabetismo. Bíblico. Es decir, esas comunidades que en sí reconocen la autoridad de la Escritura, que no son todas las comunidades cristianas, tristemente no
practican, no reconocen en su vida cotidiana esa singularidad. Y creo que parte de la evidencia o las consecuencias de decir sí es palabra de Dios, pero no tengo tiempo para ella, es el crecimiento del Islam. El crecimiento del Islam ortodoxo es que de antes que cuando esa madre está embarazada, el padre regularmente va y le habla a esa criatura en el vientre de su esposa. Solo Alá es Dios y Mahoma es su profeta. No ha nacido todavía. Cuando sale del vientre, lo primero que el padre le repite en el oído es Alá es el único Dios verdadero. Wow. Y Mahoma es el profeta. Y desde ese momento, desde que nace, ese padre practicante que dice que es musulmán, comienza todos los días a sentarse con su hijo a leerle en árabe el Corán y a repetírselo y a memorizarlo, ese niño. Por eso es que hoy el Islam es la religión más creciente en el mundo. Está desplazando ya la cristiandad. Porque ¿a dónde está nuestra niñez y juventud? Deuteronomio 6. Y les enseñará esto estando tú en tu casa, cuando te levantes, cuando te acuestes, cuando estés en el camino. Eso ha desaparecido como indicador de la secularización de la fe cristiana en una sociedad posmoderna. Tenemos que volver a la Biblia. Yes. Tomar las escrituras en serio es determinante para que la iglesia pueda continuar adelante haciendo lo que Dios quiere que haga. Al finalizar, Sullivan, tu consejo a nuestro pueblo, que me incluye a mí, ¿hacia dónde tiene que caminar la iglesia? ¿Cuál es el enfoque que tenemos que darle a nuestra vida? Si pudiésemos sentar, y yo creo que muchos de ellos están sentados hoy del otro lado de esta cámara, si pudieses pararte delante de nuestros líderes en este instante y la pregunta fuera, ¿qué debemos hacer? ¿Qué te dicta tu corazón, el Señor? ¿Qué debes decirnos? Primero diría, necesitamos conocer a Cristo. Y el único lugar que vamos a conocer a Cristo es en su palabra. Desconocer las Escrituras es desconocer a Cristo. Entonces es un llamado a la iglesia, volver a la prioridad y la singularidad del discipulado bíblico, porque ahí conocemos a Cristo. Ahí conocemos nuestra misión, nuestra identidad como iglesia, porque parte de la crisis de la secularización es que muchas iglesias no conocen lo que la Biblia define como iglesia. Por eso muchos nombres de los que son supuestamente iglesias cristianas abandonaron el nombre iglesia. Se llaman 20,000 otras cosas, pero iglesia no. Si no conocen la iglesia, porque ¿qué es lo que nos enseña? ¿Quién es Cristo? El Espíritu Santo. ¿Y qué es la iglesia? La Escritura. Y cuando la iglesia sufre de analfabetismo bíblico, que no conoce la Cristo, porque no conocen la palabra, desconocen lo que es la iglesia, lo que desconocen lo que es el Espíritu Santo, su misión, desconocen la condición de pecado, desconocen el llamado de Dios a alcanzar este mundo. Entonces veo que la crisis es la ausencia de la palabra, es lo menos al cual el hogar típico cristiano le da tiempo, es al estudio, a leer, a estudiar y a ser persuadido por la verdad de esa palabra para ser entonces testigos y portavoces de esta verdad. Doctor Samuel Sullivan, gracias por acompañarnos en el día de hoy nuevamente. Gracias por esta enseñanza tan extraordinaria, gracias por sus consejos y gracias a ustedes por estar con nosotros y acompañarnos hasta el final. Tomemos en serio lo que el doctor Sullivan nos ha compartido en el día de hoy. De todo lo que él dijo, la cosa que está golpeando mi mente es ese comentario de
Desconocer la Biblia es desconocer a Cristo. No podemos conocer profundamente a Cristo si no lo conocemos a través de las Escrituras. El Cristo Salvador, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, es aquel de quien la Biblia da testimonio. Así es que, a la Biblia. Bendiciones y hasta nuestro próximo podcast.